Método de Kirby Power modificado. El método de difusión por disco descrito por primera vez en 1066 está actualmente bien estandarizado y ha sido objeto de amplias evaluaciones. Diversos organismos oficiales lo han recomendado con pequeñas modificaciones como método de referencia susceptible de utilizarse en la práctica ordinaria de laboratorio clínico. Reactivos: agar-Moeller-Hinton. El agar-Moeller-Hinton debe prepararse a partir de la base deshidratada y siguiendo las instrucciones del fabricante. El medio debe permitir obtener un tamaño de zona de control situado dentro de los límites publicados. Es muy importante no sobrecalentarlo. 2. Enfríese el medio hasta 45-50 grados y viértase en placas de Petri hasta una altura aproximada de 4 milímetros, dejándolas luego reposar sobre una superficie bien nivelada. Una placa de Petri de 9 centímetros de diámetro requiere de unos 25 mililitros de medio. Cuando el agar se haya solidificado, séquense las placas para su uso inmediato durante 10 a 30 minutos a 35 grados centígrados, colocándolas verticalmente en la estufa con las tapas entreabiertas. Las placas que no se utilicen deben meterse en una bolsa de plástico que se cerrará y se guardará luego en el refrigerador. De esta manera se conservan durante 2 semanas. A fin de que el diámetro de las zonas de inhibición sea suficientemente fiable para evaluar la sensibilidad de la subfamilia psicotraumasal, el agar-Moeller-Hinton debe tener una concentración reducida de los inhibidores de timidina y tiamina. Por ello, cada nuevo lote de agar de Moeller-Hinton debe someterse a prueba con una cepa testigo de Enterococcus fecalis ATCC 29B212-633 y un disco de cotrimoxazol. Un lote satisfactorio debe producir una zona de inhibición bien diferenciada de 20 milímetros que prácticamente está exenta de desarrollo microbiano, de todo desarrollo microbiano, sea en extensión o en colonias finas. Discos de antibiótico: puede utilizarse cualquier disco comercial con un diámetro y una concentración apropiados. De preferencia, estos discos deben guardarse a menos 20 grados centígrados. Para ello, se puede recurrir al congelador de un refrigerador doméstico, donde pueden conservarse hasta por un mes unos cuantos discos para ir utilizando en el trabajo cotidiano. Cuando se vayan a usar, los recipientes se sacarán del refrigerador y se dejarán a la temperatura ambiente por un espacio de 1 hora aproximadamente para que se equilibre la temperatura. De este modo se reduce la condensación que se forma cuando el recipiente frío entra en contacto con el aire templado. En caso de que se utilice un distribuidor de discos, este debe ser de cierre hermético y guardarse en el refrigerador. También habrá que esperar a que alcance la temperatura ambiente antes de abrirlo. Hay un cuadro diámetro límite de zonas de inhibición de cepas testigos. El antibiótico, la potencia del disco y el diámetro de la zona de inhibición, según Staphylococcus aureus, E. coli o B. aeruginosa. Por ejemplo, para ácido analítico, la potencia del disco 30 microgramos. Para Escherichia coli, 22 a 28. Amicacina, 30 microgramos. Para aureus, 20 a 25. Para coli, 19 a 26. Para aeruginosa, 18 a 26. Ampicilina, 10 microgramos. Aureus, 27 a 35. Coli, 16 a 22. Penicilina, 10 micrómetros. No, 10 unidades internacionales. Para aureus, 26 a 37. Para cefalotina, 30 microgramos. Para aureus, 28 a 37. Para coli, 17 a 22. Ceftriaxona, 30 microgramos. Para aureus, etc. Patrón de turbiedad. Para preparar el patrón de turbiedad, viértase 0.6 mililitros de una solución de cloruro bárico dihidratado al 1%, 10 gramos por litro, en una probeta graduada de 100 mililitros y añádase ácido sulfúrico al 1%, 40 mililitros por litro, hasta la marca de 100 mililitros. La solución patrón de turbiedad debe estar en un tubo idéntico al que se utilizará para la muestra de caldo. Puede conservarse en la oscuridad a la temperatura ambiente durante 6 meses, siempre y cuando el tubo esté cerrado herméticamente para impedir la evaporación. Escobillones: hay que preparar una reserva de escobillones de algodón montados en palillos de madera. Cabe la posibilidad de esterilizarlos en botes, tubos de cultivo o envoltorios de papel, utilizando el autoclave o mediante calor seco. El procedimiento para preparar el inóculo a partir de placas de cultivo primario
Rócese con el asa de platino las cúpulas de 3 a 5 colonias similares al microorganismo en estudio. Transfiérase esta muestra a un tubo con suero salino. Si hay que obtener el inóculo de un cultivo puro, tómese con el asa de platino una muestra de proliferación confluente y suspéndase del mismo modo en suero salino. Compárese el tubo con el patrón de turbiedad y ajústese la densidad de la suspensión problema a la del patrón, agregando más bacterias o más suero salino estéril. En esencia, ajustar bien la turbiedad del inóculo para que la cepa de desarrollo microbiano resultante sea confluente o casi confluente. Para sembrar placas, introduzcanse un escobillón estéril en el inóculo, elimínese el sobrante apretando el algodón contra la pared del tubo mediante un movimiento rotatorio por encima del nivel de equilibrio. Por encima del nivel de líquido. Estríese toda la superficie del medio 3 veces con el escobillón, haciendo bascular la placa hasta un ángulo de 60 grados después de cada aplicación. Finalmente, recórrase con el extremo del escobillón todo el borde de la superficie del agar. Tápese la placa y déjese secar el inóculo unos minutos a la temperatura ambiente. Los discos de antibiótico pueden colocarse sobre la placa sembrada con unas pinzas estériles. Para repartido uniformemente, conviene utilizar una plantilla. También puede utilizarse una aguja estéril para colocar los discos antibióticos sobre la placa. Otra posibilidad es emplear un distribuidor de discos de antibiótico. En una placa de 9 a 10 centímetros de diámetro pueden colocarse como máximo 7 discos. 6 de ellos se distribuyen uniformemente a unos 15 milímetros del borde de la placa y el disco restante se coloca en el centro. Apriétese cada disco con delicadeza para lograr un contacto uniforme con el medio. Colóquense las placas en la estufa a 15 grados centígrados en los 30 minutos siguientes a la preparación. Una temperatura superior a 35 grados centígrados invalida los resultados que se obtengan con oxacilina meticilina. Las placas no se deben incubar en atmósfera de anhidrido carbónico. Después de una noche de incubación, mides el diámetro de cada zona de inhibición, incluido el diámetro del disco, consígnese en milímetros. A continuación se interpretarán los resultados guiándose por los valores que se dan para el diámetro en el cuadro 14. Las mediciones pueden hacerse colocando una regla sobre la placa de Petri tapada. Si el medio es opaco, puede medirse con un calibre la zona de inhibición. Para evaluar el resultado final de las pruebas de sensibilidad puede utilizarse una plantilla. Como punto final de la inhibición se determina a simple vista el borde en donde se inicia el crecimiento, pero hay 3 excepciones. Con la sulfamida cilcotriimosal puede observarse un ligero desarrollo microbiano en la zona de inhibición al que no se debe dar importancia. Cuando se evalúa la sensibilidad a la penicilina de los estafilococos productores de beta-lactamasa, se forman zonas de inhibición de bordes netos y abultados que se reconoce fácilmente por comparación con un testigo sensible con independencia de su tamaño. Tales zonas deben considerarse como un signo de resistencia. Ciertas especies de Proteus pueden proliferar en la zona de inhibición de ciertos antibióticos, pero la zona de inhibición puede estar claramente delimitada y no debe hacerse caso de la delgada capa de proliferación invasora. Interpretación del tamaño de la zona. Si se utiliza plantilla, comparando el tamaño de la zona con la plantilla, véase la figura 9, puede leerse inmediatamente el resultado sensible cuando el borde de la zona repasa el círculo negro resistente. Cuando no hay zona de inhibición o esta queda dentro del círculo blanco, sensibilidad intermedia. Cuando el borde de la zona se halla sobre el círculo negro. Si se utiliza reglas, si el tamaño de la zona se mide en milímetros, los resultados deben interpretarse según los valores de diámetro que figuran en el cuadro 14. Pruebas de sensibilidad directas e indirectas. En el método estandarizado descrito,
El inóculo se prepara con colonias de una placa de cultivo primario o con un cultivo puro. En estos casos se habla de prueba indirecta de sensibilidad. A veces, cuando importa obtener una respuesta rápida, se sustituye el inóculo estandarizado por la muestra propiamente dicha, la orina, un hemocultivo positivo o una escobilladura de pus. En las muestras de orina debe practicarse previamente un examen microscópico del sedimento en busca de signos de infección, presencia de piocitos y o microorganismos. A continuación puede utilizarse ya la orina como inóculo en la prueba estandarizada. De igual modo puede someterse a pruebas la sensibilidad de los hemocultivos y incubados que presenten indicios de crecimiento bacteriano. Asimismo, cuando el GRAM revela la presencia de gran número de microorganismos en un solo tipo, puede utilizarse como inóculo directo o una escobulladura de pus. Esta prueba directa de sensibilidad aventaja a la indirecta porque sus resultados se conocen en 24 horas antes. Su mayor inconveniente es que no permite regular bien el inóculo. Si en la placa sembrada para estudiar la sensibilidad se produce un crecimiento microbiano muy escaso o muy intenso, o si el cultivo es una mezcla, habrá que interpretar con precaución los resultados y repetir la prueba con cultivos puros. Factores técnicos que influyen en el tamaño de la zona en el método de difusión por discos. Densidad del inóculo. Si el inóculo es muy poco denso, las zonas de inhibición serán de mayor tamaño, aunque no varíe la sensibilidad del microorganismo. En tales casos puede tomarse como sensibles cepas que son relativamente resistentes. Por el contrario, si el inóculo es muy denso, el tamaño de las zonas disminuirá y es posible que se tomen como resistentes cepas que son sensibles. Generalmente los mejores resultados son los que se obtienen eligiendo un volumen de inóculo que dé un crecimiento casi confluente. Y aquí estamos en la tabla de los diámetros de las zonas de inhibición en las pruebas de sensibilidad mediante el método estandarizado de difusión por discos. La amicacina 30 microgramos, ampicilina 10 microgramos, Enterobacteriaceae, ampicilina 10 microgramos, ceftriaxona 30 microgramos, cefuroxima 30, cefalotina 30, etc. Momento en que se colocan los discos. Si después de sembrarlas con la cepa problema se dejan las placas a temperatura ambiente durante más tiempo del previsto, los microorganismos del inóculo pueden multiplicarse antes de que se hayan colocado los discos. Esto da lugar a una disminución del diámetro de la zona y a que se califique de resistente una cepa que de hecho es sensible. Temperatura de incubación. En las pruebas de sensibilidad, la inoculación se hace normalmente a 35 grados para obtener un crecimiento óptimo. Si se reduce la temperatura a tiempo necesario para un crecimiento efectivo, se prolonga y se procede. Si se reduce la temperatura, el tiempo necesario para un crecimiento efectivo se prolonga y se producen zonas de inhibición más grandes. Cuando se evalúa la sensibilidad a la meticilina o isacilina de una cepa de Staphylococcus aureus heteroresistente, la porción resistente de la población puede detectarse a 35 grados centígrados. A temperaturas altas todo el cultivo parece ser sensible. A 35 grados o menos en la zona de inhibición aparecen colonias resistentes. Estas son más visibles si se deja la placa durante varias horas a temperatura ambiente antes de leer el resultado. Tales colonias deben identificarse siempre para determinar si son o no contaminantes. Una figura: plantilla para la distribución uniforme de los discos del producto antimicrobiano en placas de 90 milímetros de diámetro. Tiempo de incubación. En casi todas las técnicas, el periodo de incubación está comprendido entre 16 a 18 horas. En situaciones de urgencia, sin embargo, se puede facilitar un informe provisional a las 6 horas, pero no se recomienda hacer esto sistemáticamente. El resultado debe confirmarse siempre al término del periodo de incubación ordinario. 5. Tamaño de la placa, espesor del medio de agar y separación de los discos de antibiótico. Las pruebas de sensibilidad se suelen efectuar en placas de 9 a 10 centímetros de diámetro, con 6 a 7 discos de antibiótico como máximo en cada placa. Si hay que evaluar un mayor número de antibióticos, es preferible utilizar 2 placas o una placa de 14 centímetros de diámetro. Si la capa de agar es muy fina, pueden
formarse zonas de inhibición demasiado grandes y viceversa. Las pequeñas variaciones del espesor de la capa de agar apenas tienen efecto. La separación apropiada de los discos es esencial para evitar que se superpongan las zonas de inhibición o se deformen cerca del borde de las placas. 6. Potencia de los discos de antibiótico. El diámetro de la zona de inhibición es proporcional a la cantidad de medicamento que contiene el disco. Si la potencia del fármaco se reduce por deterioro durante el almacenamiento, la zona de inhibición acusará una disminución correspondiente de tamaño. 7. Composición del medio. El medio influye en el tamaño de la zona por su efecto en el ritmo de crecimiento del microorganismo, en la difusión del antibiótico y en la actividad de este. Es esencial utilizar el medio apropiado para cada método. El gran número de factores que influyen en el diámetro de las zonas de inhibición de un mismo microorganismo demuestra claramente la necesidad de uniformar los métodos de difusión por discos. No pueden obtenerse resultados válidos a menos que se cumplan las condiciones prescritas para cada método. La alteración de cualquiera de los factores que influyen en la prueba pueden dar lugar a un informe sumamente equívoco para el médico. Hay que vigilar la precisión y exactitud del método estableciendo un programa de control de la calidad como el que se describe más adelante. De esta manera, las variaciones que se produzcan podrán investigarse inmediatamente a fin de adoptar las medidas correctivas que haga falta. Control de la calidad. Necesidad de controlar la calidad de las pruebas de sensibilidad. El resultado final de una prueba de difusión por disco depende de muchas variables. Algunos factores como la densidad del inóculo y la temperatura de incubación son fáciles de controlar. En cambio, el laboratorio rara vez conoce la composición exacta de un medio comercial o las diferencias de calidad entre un lote y otro, ni tampoco puede dar por sentado que el contenido de antimicrobiano de los discos sea el declarado. Por tanto, habrá que someter los resultados de la prueba a un escrutinio constante mediante un programa de control de la calidad que deberá formar parte del procedimiento mismo. La precisión y la exactitud de la prueba se controlan utilizando paralelamente un juego de cepas testigo de sensibilidad conocida a los agentes antimicrobianos. Estas cepas de control se someten a las mismas operaciones que los microorganismos problema. El diámetro de las zonas de inhibición de los microorganismos de control debe estar dentro de los límites señalados en el cuadro 13. Si el diámetro rebasa sistemáticamente dichos límites, habrá que concluir que se ha cometido algún error técnico en el método de prueba o que los reactivos son defectuosos. En este caso se analizará cada reactivo y cada fase del modo operatorio hasta que se logre identificar y eliminar la causa del error. Método estandarizado de control de la calidad. El programa de control de la calidad se basa en el uso de cepas bacterianas de referencia que se someten a prueba en paralelo con los cultivos clínicos. De preferencia, este ensayo paralelo deberá hacerse cada semana o cada 5 lotes de pruebas, así como cada vez que empiece a utilizarse un nuevo lote de agar de Mueller Hinton o un nuevo lote de discos. Cepas patrón para el control de la calidad. Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosos ATCC 27853. Pueden obtenerse en las colecciones nacionales de cultivos. También se pueden adquirir en el comercio en forma de gránulos de cultivo puro desecado. Los cultivos de uso cotidiano se deben sembrar en plano inclinado en un agar nutritivo, por ejemplo agar soya tríptico, y conservar en el refrigerador. Cada 2 semanas se resembrará en un medio en plano inclinado recién preparado. Preparación del inóculo. Los cultivos se pueden sembrar en cualquier tipo de caldo e incubar hasta que éste se enturbie. De cada caldo de cultivo se obtienen muestras que se siembran en estría.